contigo cómo estudiar la Biblia. Quisiera invitarte en este momento a cerrar sus ojos ahí donde estás. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, al abrir tu palabra, al estudiar juntos cómo entenderla, cómo comprenderla, quiero pedir por favor que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, pueda iluminar nuestro corazón y darnos comprensión de cómo estudiar tu palabra. Te pido tu dirección, te clamo en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a aprender cómo tener voluntad de aprender la Biblia. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre leer y estudiar la Biblia, cómo aplicar la Biblia. Además, vamos a aprender cuáles son las 7 maneras de prepararse para un estudio bíblico efectivo. Al final, tendréis la oportunidad de hacer parte de un grupo de discípulos de Jesús. Personas que están seriamente estudiando la Biblia, involucrados en la misión, que han recibido de Jesús la orden de ir y hacer discípulos a todo el mundo. La Biblia dice que cuando esto pase, la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Para terminar con esta tarea de iluminar la tierra con la gloria de Dios, el carácter de Jesús debe ser reproducido en la vida de cada uno de sus discípulos. Y para esto, el estudio de la Biblia es fundamental. Y hoy vamos a aprender cómo estudiar la Biblia. Así, tú tendrás la oportunidad de unirte a nosotros, este grupo de discípulos que están listos para ir a cumplir el mandato de Jesús y concluir la tarea de llenar la tierra con la gloria de Dios. Tú podrás predicar el Evangelio a todo el mundo. Tú podrás ser parte de este grupo. Permítame compartir contigo la historia de Emanuel. Emanuel, como muchos otros, andaban errante por ahí, vagando por el mundo, perdido, sin saber qué hacer de su vida. El otro día lo conocí, sentí en mi corazón hacerle un llamado y prontamente le hice un llamado para que él fuera un discípulo de Jesús, que dejara todo. Muy interesante, el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de Emanuel y Emanuel aceptó el llamado. Empezó a leer la Biblia y pasó todo un año estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. ¿Sabe? Fue maravilloso lo que ocurrió, la transformación que ocurrió en la vida de Emanuel. Hoy, Emanuel es una persona feliz, está estudiando la Biblia como nunca antes en su vida. Hasta tiene un grupo de personas que estudian la Biblia con él. Es más, hasta está preparándose para ser un pastor. ¿Sabes? Uno de los instrumentos del caminar diario con Dios es el estudio diario de la palabra de Dios, la Biblia. Pero mucha gente me pregunta, me dice, pastor, ¿por qué no me gusta estudiar la Biblia? Yo sé que tengo que estudiar la palabra de Dios, pero no tengo ganas. No encuentro sabor al estudiar la Biblia. Entonces, en esta ocasión te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar a tener el sabor, la delicia de cómo querer estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe, querido? Para encontrar el sabor al estudiar la Biblia, primero hay que esforzarse. La Biblia va en contra de nuestra naturaleza. Desde que entró el pecado, nosotros no queremos estudiar la Biblia, pero esfuérzate. Una vez que empieces, vas a agarrar el sabor y no vas a querer parar. Tienes que esforzarte. ¿Sabes? Ahora que empezó esta pandemia, yo tuve que comer ajo. Y déjame decirte, para comer ajo hay que esforzarse. No es algo que a uno le gusta, pero hace bien a la salud. Desde que empezó la pandemia, yo como por lo menos unas 2 o 3 de estas cabezas de ajo diarias, como ajo en la mañana, como ajo en la noche. Al principio era casi insoportable, pero sabe que ya me está empezando a gustar. Es que el ajo no era tan malo así como parecía y el beneficio es increíble. Me siento totalmente renovado, no siento ninguna inflamación en el cuerpo. Es maravilloso, ¿te das cuenta? Así que, aunque no te gusta, esfuérzate. Después, con los resultados, vas a ver el beneficio y vas a quedar muy feliz. En segundo lugar, lee la Biblia en la primera persona del singular. Por ejemplo, tú lees Romanos 8:1, donde dice así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No lo leas así, sino que lea así: ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Cambia totalmente. Cuando lee la historia de Daniel, tú eres Daniel. Cuando lee la historia de José, tú eres José. Cuando lee la historia de Judas, tú eres Judas. Sumérgete en el personaje bíblico. No haga como algunos cuando leo Daniel, dice yo soy Daniel. Cuando leo José, yo soy José. Pero cuando leo Judas, ese es el hermano. Tienes que sumergirte, querido, en la historia bíblica. Entonces, la Biblia va a tener sentido para ti. Y en tercer lugar,
y es lo que vamos a analizar detenidamente hoy, es el hecho de estudiar la Biblia y no leerla solamente. ¿Sabes? Profundizarte en el estudio de la palabra de Dios. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiarla. Te mostraré en esta ocasión cómo aprovechar al máximo del estudio de la palabra de Dios para que puedas encontrar libertad, sanidad y esperanza en Jesús. La Biblia es un libro único. Tiene partes emocionantes, tiene partes aburridas, tiene partes extrañas, inspiradoras. Puede llegar al corazón mientras te llena de paz. Ella cubre el panorama general y también se enfoca en los detalles más pequeños que aún marcan la diferencia. La Biblia puede afectar tu vida de forma que nunca creíste posible. Ciertamente, la palabra de Dios, como dice ella misma, es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta que la médula, los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede ser que te intimides al comenzar a estudiar la Biblia, tal como cuando empiezas un proyecto, cuando empiezas a leer uno de esos libros grandes del estudio para la escuela. Es lo mismo, puede intimidarte. Cuando comienzas un proyecto, un nuevo trabajo, no es fácil, es algo nuevo. Sin embargo, lo diferente de la Biblia es que puedes consolarte con el hecho de que fue escrita para tu propio beneficio. Ese es el manual de Dios para el ser humano. Es lo que te puede hacer feliz, lo que te puede construir tu carácter, lo que puede arreglar la vida en tu hogar. ¿Sabes? Yo no sé cómo te sientes con esta pandemia, yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu relación en tu hogar, pero hay esperanza en la palabra de Dios. No hay nada mejor que la palabra de Dios, escrita de Dios mismo, tu creador, para ti. ¿Sabe, querido? Estudiar la Biblia es la cosa más hermosa que hay. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: nada debe angustiarte. Y pareciera que ahí Dios está hablando directamente a ti. Y Él dice, al contrario, en cualquier situación, preséntate a Dios tus deseos, acompañado por sus oraciones y súplicas, con un corazón agradecido. ¿Y sabe cuál es la promesa? Que la paz de Dios, que desborda de la inteligencia celestial, ella entrará a tu corazón. Y tus pensamientos, por medio de Jesucristo, serán pensamientos de paz. ¿No es maravilloso esto? ¡Qué promesa maravillosa! También la Biblia dice en Salmos 119, 105 que la Biblia es lámpara a tus pies y es una lumbrera a tu camino. ¿Sabe? Dios quiere que cada persona lo conozca. Él quiere entrar en una relación íntima y personal contigo. Él quiere que tú experimentes su amor, que comprendas su voluntad, tal como se revela en las páginas de su palabra. Tú puedes hacerlo. Y hay varias herramientas, hay varios recursos. Incluso hay personas disponibles para ayudarte en este viaje. Ahora, permítame hablarte sobre la diferencia entre leer y estudiar la Biblia. ¿Sabías que hay una diferencia entre leer y estudiar la Biblia? El rey David enfatizó la importancia de tomar las palabras de las Escrituras con cuidado, es decir, estudiando la Biblia y no solamente leyendo. La palabra de Dios en Salmo 119, del 9 al 16, dice así, y te quiero invitar, que ahí donde tú estás, que abras la palabra de Dios. Salmos 119, de los versículos 9 al 16. Vamos a leer, y dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es decir, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y la respuesta es, obedeciendo tu palabra. La palabra de Dios sigue diciendo, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus pensamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Dios. Bendito tú, Jehová. Enséñame tus estatutos. Y el versículo 13, mira qué lindo, dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. En la versión nueva traducción viviente dice así, recité en voz alta todas las ordenanzas que me has dado. Y el versículo 14 sigue diciendo, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Me alegré en tus leyes, como en la riqueza, mucho más que en las riquezas. Y el versículo 15 sigue diciendo, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Amén.
Gloria a Dios. Mira qué lindo. Observe aquí cómo David incluye formas activas de considerar las Escrituras. Él no dice solamente leí tu palabra. No es solamente para una lectura casual. Él dice, he guardado tu palabra en mi corazón. Así que la Biblia es para memorizar. La Biblia es para meditar. La Biblia es para obedecer. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Hace el salmista la pregunta. Obedeciendo tu palabra, dice David. E incluso para traernos deleite, para traernos gozo, alegría, ya que proporciona orientación y significado. Mira lo que él mismo dice ahí en el versículo 16. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Ah, qué lindo. David tomaba tiempo para memorizar la palabra de Dios. Además, la Biblia está hecha para la acción. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ella nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer todo lo correcto. ¿No es maravilloso? Ah, gloria a Dios. Sigue todavía David diciendo en el Salmo 119, el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. ¿No es maravilloso? ¿Sabe? Parece que David tenía una relación íntima, personal con Dios. Yo costumo decir que David aquí en los Salmos, yo lo veo a David como un loco apasionado por su Dios. Él paraba allí debajo del árbol mirando a sus ovejas y empezaba a escribir notitas de amor para un Dios que él ama. ¿No es maravilloso? Esta es la Biblia. La Biblia es apasionante. ¿Sabes? Yo conozco un joven que tiene una historia maravillosa. Este joven yo lo veo como David, es un joven apasionado por la palabra de Dios. Desde que lo conocí, él estudia la palabra de Dios. Él llegó aquí a Estados Unidos, a este país, y desafortunadamente tuvo sus percances. Él quedó con muchas dificultades por los varios embates que las personas, los inmigrantes sufren cuando vienen a este país. Sin embargo, él pidió sabiduría a Dios. Él pidió fortaleza a Dios, sin tener recursos, sin poder. Él fue a una universidad, él luchó, él venció en nombre de Jesús y hoy es un profesional listo para servir a la comunidad y servir a Dios. Él se graduó y es un pastor. La palabra de Dios tiene poder para sacarte adelante, tiene poder para darte fuerza, sabiduría para el trabajo, para el estudio. La palabra de Dios es maravillosa. Entonces, al querer estudiar la Biblia nos vienen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde es el mejor lugar para comenzar? ¿Cuál es el mejor método de la lectura que debemos utilizar? ¿Cuánto tiempo yo debería emplear al estudio de la Biblia? Antes de quedarte atrapado en estos detalles, quiero decir que es posible que te sorprenda al descubrir que el estudiar la Biblia no es tan difícil como podrías pensar. Para ayudarte, yo quiero mencionarte aquí 7 maneras que te van a preparar para un estudio bíblico efectivo. Así que, ¿estás listo? Muy bien. La primera de ellas es, comience con oración. ¿Sabes? Usualmente lo que yo hago es que empiezo orando, empiezo reflexionando y aquietando mi corazón. A veces tú estás agitado, tú estás en los pensamientos, en la correría del mundo, y eso no te deja concentrar en la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios mismo dice en Salmo 46:10, estad quietos y conoced y sabed y entended que yo soy Dios. ¿Sabes, querido? Tú debes disminuir el ritmo, disminuir la velocidad. Nosotros andamos muy acelerados. No se puede reflexionar en la palabra de Dios, en la correría que estamos en este mundo. Y entonces, yo agradezco a Dios porque es el único momento en realidad cuando tú paras todo y dejas de pensar en todo, apagas el celular y reflexiona en la palabra de Dios. Así que mi primer consejo para ti es nunca empiece a estudiar la palabra de Dios sin oración. Ore a Dios, pide a Él que te dé comprensión, no solamente por el significado bíblico, sino cómo aplicar la Biblia a tu vida. La oración es el primer paso para conectarse con Dios. Por lo tanto, comience una oración antes de abrir las Escrituras.
Tu oración no tiene que ser elocuente, complicado, perfecta. Simplemente pídale a Dios que esté contigo y que te dé enfoque y sabiduría. ¿Y sabe cuál es la mejor parte de hacer esta oración a Dios? Es que Él ya prometió en su palabra que Él lo va a hacer. En Santiago 1:5 dice así, la palabra de Dios. Voy a abrir aquí la palabra de Dios. Esa promesa es maravillosa. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él te va a dar abundantemente, sin reproche, esta promesa. ¿Sabe, querido? No tengas miedo. Yo hice un estudio antes de traer ese tema aquí y entendí que las personas no estudian la Biblia por dos razones principales. Pero en realidad estas dos razones son un mito. El mito número uno es que la gente cree que no puede entender la Biblia, que la Biblia es solamente para los expertos, para las personas altamente preparadas, los teólogos. ¿Sabe? Dios no haría esto con sus hijos. Es lindo estudiar la Biblia, es lindo prepararse, pero la Biblia, lo básico que tú tienes que entender para salvarte, está tan claro como la transparencia del agua. Tú puedes con oración abrir y Dios te va a dar comprensión. Así que no tengas miedo, ora, pide a Dios y Él te va a dar. Pero Santiago 1:6 sigue diciendo así, pero pida con fe, no dudando nada. Sí, así es. Santiago agrega la precaución de pedir con fe, no vacilando con la duda. Simplemente el hecho de abrir tu corazón a Dios es una invitación para que Dios envíe el Espíritu Santo, al cual Él prometió que te guiaría a toda la verdad. ¿Sabes? Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender, o a la vez impedirnos de entrar en algún tema bíblico con un sentido muy complejo que nos dejaría agobiados. Así que pida sabiduría a Dios, pida orientación a Dios y Él te va a orientar hasta qué parte de la Biblia tú debes empezar. ¿Cómo empezar el estudio de la Biblia? Juan 14, versículo 26, dice que Dios enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos recordaría todas las cosas que Jesús había dicho. Es una promesa maravillosa. Así que de los siete tips que quiero dejarte hoy de cómo estudiar la Biblia, el primero es: empiece la Biblia con oración. Nunca dejes de empezar con una oración, pidiendo a Dios sabiduría. Número 2, establezca un horario regular para el estudio de la Biblia y aparte ese tiempo, anota, marca en tu calendario que esto sea sagrado entre tú y Dios. La Biblia promete en Santiago capítulo 4 versículo 8 que si tú te acercas a Dios, Él te va a acercar a ti. Pero todos nosotros sabemos lo difícil que puede ser reservar un tiempo en nuestra vida diaria en esta correría. Incluso las mejores intenciones, si no hay un tiempo reservado dedicado a estudiar, es mucho más fácil mantener un programa consistente. Encuentre un horario conveniente que sea lo mejor para ti. Prográmelo, ponga en tu calendario y sígalo fielmente. ¿Sabes? Este hábito de hacerlo diariamente en un horario específico. Es más, escoge un lugar específico en tu casa. Eso es maravilloso. De todas las personas que he conversado, de todos los que han tenido éxito estudiando la Biblia, todos me han dicho eso, que el apartar un horario y un lugar reservado, único para estar a solas con Dios, es lo mejor que puede hacer. Y no todos lo hacen en la primera hora de la mañana, pero la mayoría me han dicho que la primera hora de la mañana es lo mejor que tú puedes hacer para no tener distracción, para estar ahí a solas con Dios. Algunos, por ejemplo, las madres pueden hacer aún antes que sus hijos se despierten. El padre de familia puede hacer antes mismo de que todos en su casa se despierten. Estos 15 minutos, esta media hora sola con Dios va a programarte para el éxito, para la bendición durante ese día. ¿Sabe? Pero tú vas a decir, bueno, pastor, yo he intentado en la mañana, pero a mí no me funciona. No te preocupes, todos son diferentes. Ore al respecto. Luego, sea intencional sobre el tiempo. Una vez que tú establezcas el mejor tiempo para ti, anótalo, registra en tu agenda y sigue este horario. Este tipo de tiempo de estudio a menudo se llama devociones. Por eso llamamos devoción matinal para aquellos que lo hacen en la mañana. Para aquellos que hacen en la noche llamamos devoción vespertina. Así que
Aquí hay algunos consejos para mantenerte comprometido con tu horario una vez que lo establezcas. Primero, empieza de a poco. Unos 10 a 15 minutos le da tiempo para orar por la guía del Espíritu Santo, leer un capítulo y luego reflexionar en oración sobre lo que acabas de leer. Por el tiempo, es posible que tú vas a desear aumentar este tiempo y dedicar a las devociones a la medida que profundiza en la palabra de Dios. Luego, elimine las distracciones. Es muy fácil recibir un correo electrónico, un mensaje de texto, un WhatsApp. Aún cuando uno está levantando de la cama, eso está bombardeado, ¿sabe? No vayas a tu teléfono a la primera hora. También existe la presión de comenzar tu lista de tareas pendientes de inmediato una vez que te levantes. No haga esto. Primero, dedícate al estudio de la palabra. Debido a esta sociedad hiperconectada en la que vivimos, la mayoría de nosotros necesitamos esfuerzo y compromiso para establecer límites y pasar un tiempo tranquilo solamente con Dios. Pero quiero decirte que vale la pena. ¿Y sabe qué? El otro consejo es, dile a los demás. Habla con las personas de tu familia, habla con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos y dile, ¿sabe qué? Me he comprometido con Dios. He decidido pasar 30 minutos, los primeros 30 minutos de mi tiempo, de mi horario, con Dios. No voy a contestar correos electrónicos, no voy a responder mensajes de texto, no voy a responder llamadas. Dile esto a tus colegas de trabajo, a las personas que están en tu conexión, en tu red de conexiones, para que sepan que ese tiempo es un tiempo sagrado entre tú y Dios. Muy bien, ya hemos visto entonces que debes empezar con oración. Luego, en segundo lugar, debes apartar un tiempo y un lugar para el estudio de la palabra de Dios, para estar con Dios. Y en tercer lugar, lo que tú debes hacer es estudiar la palabra, empezar a estudiar la palabra. Ahora, quiero decirte algo. Lea el pasaje bíblico que has escogido para este día despacio, despacio, despacio. Si es que hay algo que deberías llevar de este sermón, es este consejo. Lea la Biblia despacio. No podría enfatizar lo suficiente. ¿Sabe? Vamos a decir que tú te olvidas de todo lo que aprendiste el día de hoy. No te olvides de esto, que debes leer la Biblia con tranquilidad, despacio, con intencionalidad, y así es como tú vas a encontrar los tesoros bíblicos. Así que no pienses en querer leer un capítulo todo, un libro todo. No, tranquilo. Agarra un simple pasaje de la Biblia. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 4, del 7 al versículo 11, por ejemplo. El servicio a los demás. Son solamente 4 versículos. Pero lee, vuelve a leer, ora sobre el pasaje, lee despacio hasta que empiece a entender. ¿Sabes? Hay un método y es el método de estudio inductivo. Quiero hablarte un poquito de este método. Este enfoque para el estudio de la Biblia consta de solo 3 pasos. Anótalo ahí. Primero, la observación. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Lea versículo por versículo. Vuelve a leerlos y vaya observando qué es lo que están diciendo. Sencillamente, vaya anotando qué es lo que están diciendo estos versículos. Segundo, la interpretación. ¿Qué significan estos versículos? Toma nota, apúntalo ahí. Bueno, dice esto, ¿y qué significa? Significa esto. Y entonces, ¿cómo puedo aplicar este pasaje en mi vida? ¿Qué es lo que me está enseñando a mí? Sencillo, ¿verdad? El método inductivo. Primero observa, segundo interpreta, tercero aplica. Ahora, mientras lee, primero trata de tomar cada verso al pie de la letra. Si eso no parece encajar en este pasaje, mire el capítulo que acaba de leer como un todo. ¿Cuál es la configuración? ¿Cuál es el enfoque? ¿Quién está hablando con quién en este pasaje? A menudo, las respuestas a estas preguntas también pueden ayudarte a descubrir cómo aplicar los principios a tu propia vida. Una vez que hayas encontrado estos principios que vas a aplicar a tu vida, comparte con alguien. ¿Sabe? Aquí quiero hacer una pausa. Porque el compartir con alguien te va a ayudar a fijarte en tu mente. Eso es maravilloso. Va a ayudarte a comprometerte con lo que estás aprendiendo. Y va a ser de ayuda para alguien más. Así que el compartir es la gran bendición. Primero estudias, luego compartes con alguien y eso va fijando allí en tu mente. Así que eso es maravilloso. Muy bien, el cuarto paso es
encuentre una versión de la Biblia que puedas entender. Hay varias versiones de la Biblia y no tiene sentido estudiar la Biblia si tú no entiendes su lenguaje básico. Por eso es crucial que encuentres una versión con la que te sientes cómodo. Algunos recomiendan Biblias de estudio, pero tenga en cuenta que el Espíritu Santo es suficientemente poderoso como para brindarte información y sabiduría mientras usa cualquier versión de la Biblia. Dios puede hablarte en cualquier una de las versiones. Cualquiera que sea la versión, es importante que se informe sobre las diferentes versiones disponibles. Y una vez que encuentres, te quedas con la que más se relaciona contigo. Particularmente, yo uso la Reina Valera 1995. ¿Okay? Tengo una versión 1995, es la que más me he adaptado, así que yo me quedé con esta versión. Muy bien. Entonces, recordemos los pasos. Primero, comience con la oración. Segundo, establezca un lugar y un horario para el estudio regular de la Biblia. Tercero, estudie el pasaje lentamente, con reflexión, pensando en lo que está estudiando. Número 4, encuentre una versión de la Biblia que puedas entender. Y quinto paso, encuentre herramientas de calidad para el estudio de la Biblia. El Espíritu Santo te dará sabiduría y conocimiento sobre lo que estás estudiando, pero Él no hará el trabajo por ti. ¿Sabe por qué? En el proceso de estudiar la Biblia es como la palabra de Dios va a fijarse en su mente. Y Dios sabe de eso. Por eso Él permite que tú mismo estudie la Biblia. Y hay herramientas maravillosas que tú puedes utilizar para hacer eso. Yo quiero apuntar 2 herramientas que tú puedes utilizar. La primera es utilizar un comentario bíblico confiable. Por ejemplo, tú puedes utilizar el comentario bíblico adventista del séptimo día. Es un comentario muy bueno, de muy buena calidad, y tú lo puedes utilizar. Y también sería bueno que tú tengas, además del comentario bíblico, que tengas una concordancia bíblica confiable. Para una concordancia bíblica, quisiera recomendarte la Strong, la concordancia exhaustiva Strong. Es muy recomendable, es muy buena. Así que estas son herramientas que te van a ayudar. Tú agarras tu Biblia, tienes un lugar para anotar, un cuaderno para anotar tus notas, tus pensamientos, el diccionario, el léxico, Strong, el comentario bíblico y la Biblia en tus manos. Tú estás equipado para hacer un estudio bíblico maravilloso. Y en esta sesión nosotros vamos a poner algunos recursos para que tú tengas cómo llegar a estas herramientas. Así que cuando termine este sermón, no te vayas. Allí abajo van a haber recursos que tú puedes clicar y puedes llegar a indicaciones de cómo conseguir estas herramientas maravillosas. Muy bien, estos son entonces los 5 pasos. Ahora, quiero decirte algo. Cuando se trata del estudio de la Biblia, está bien que tú digas no sé. Y este es el 6º paso. ¿Sabe? El hecho de que tú hayas empezado a estudiar la Biblia no quiere decir que ahora tú eres un experto en el estudio de la Biblia. Cuando tú compartas con alguien que está estudiando la Biblia, probablemente se van a acercar a ti y te van a preguntar y te van a decir, bueno, ya que tú estás estudiando la Biblia, dime cómo es esto y cómo el otro. Y es perfectamente ok que tú digas, ¿sabe qué? No sé. Y si algún amigo, algún conocido tiene alguna pregunta, anota la pregunta, escribe y tú mismo investiga. Si consigue la respuesta, dáselo a tu amigo, da a la persona que está estudiando la Biblia contigo. Ahora quiero decirte algo. La Biblia no es una novela. Una novela, tú no quieres perder un capítulo, tú quieres entender para ver la secuencia. La Biblia a veces no ocurre así. Tú vas a la Biblia, tú estás leyendo y de pronto no entiendes. Y entonces tú no puedes crear un tornillo en tu cabeza y decir, bueno, ahora ya no voy a seguir porque no entendí. No, simplemente deja este pasaje, este versículo allí a un lado y sigue estudiando la Biblia, sigue estudiando la palabra de Dios. Solo anota la parte que tú no has entendido, porque seguramente Dios en algún momento, en algún pasaje, Él va a te aclarar. O puede ser en algún evento, en alguna cosa que Dios va a dirigir para que pase en tu vida. ¿Sabe? El profeta y estadista Daniel, él estaba estudiando una profecía específica que se encuentra en Daniel capítulo 10, del 1 al 21. Y él se puso ansioso porque no entendía, estaba confundido, estaba preocupado. Pero hay algo que podemos aprender de Daniel.
él no se rindió. En cambio, él fue constante al estudio, él persistió en la oración y, ¿sabes? Dios le dio el entendimiento que él estaba buscando. Así que no te rindas, persiste, sigue, insiste. Cuando encuentres algo, pasa para otra parte, sigue adelante, Dios te va a revelar. Dios lo prometió y Él lo va a hacer. Ahora, la séptima y última recomendación es esta. Encuentre a un compañero de estudio. Para aprovechar el máximo del estudio de la Biblia, mi recomendación es no lo haga solo. Encuentre un amigo, un pastor, una persona de confianza que sea interesada, que esté tan seria en el estudio de la Biblia como tú estás, tan interesado como tú estás, una persona que tú puedes confiar en ella. Y es interesante ver que Jesús, cuando mandó a sus discípulos, no los mandó solo, Él los mandó de 2 en 2. Muy interesante, ¿verdad? Y el apóstol Pablo también en Hebreos capítulo 10, versículos 24, 25, él nos da recomendaciones porque el ser humano él es un ser sociable. Así que en Hebreos Pablo dice que nosotros debemos motivarnos los unos a los otros. Así que estudiar junto con otra persona te va a motivar. Estudiar junto con otra persona te va a dar aliento. A veces tú no quieres estudiar, pero tienes un compromiso y eso te va a ayudar a seguir adelante. Por eso Pablo dice, animémonos los unos a los otros. Por eso es bueno encontrar un compañero, un amigo, un pastor, una persona, un obrero bíblico, una persona que quiera estudiar la Biblia juntamente contigo. Además de Pablo, el rey Salomón, él dio una recomendación maravillosa en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, donde él dice que 2 es mejor que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito que están buscando. Así que si tú quieres tener éxito en el estudio bíblico de la palabra de Dios, busca a un compañero de oración. Y si usted está pensando en serio acerca de encontrar un compañero de estudio de la Biblia, un excelente lugar para encontrarlo es en una iglesia adventista del séptimo día. Allí abajo nosotros vamos a poner un link donde tú clicas y es un directorio de iglesias y tú vas a poder encontrar la iglesia más cercana a tu casa. Tú vas a poder escribir un email, hacer una solicitud, hacer un pedido de estudio bíblico y alguien va a estudiar la Biblia contigo. ¿No es maravilloso? Además, si tú no quieres estudiar de 2 en 2, pero quieres ser parte de un grupo de estudio de la Biblia, hay un estudio maravilloso y tú puedes registrar para este grupo y tú puedes ser parte. No solamente que te va a ayudar a comprender, sino que te va a permitir ser parte de esta comunidad de estudiantes de la Biblia, donde todos están estudiando y están en este viaje juntos. El vínculo, el link para que tú vayas y te registres ahí es migps3.com. Anótalo ahí, migps3.com. Además, va a estar también en los recursos. Además, tú puedes consultar en estos estudios en inglés. Si tú prefieres, también vamos a poner links ahí para que tú puedas encontrar estos recursos, encontrar dónde estudiar, encontrar en inglés. Hay uno que se llama Precept Ministries. Yo recomiendo, ellos hacen el estudio inductivo como es el que estamos recomendando aquí y es maravilloso. Así que hay todos estos recursos ahí disponibles para ti. Y por último, quiero decirte que todo lo que tú necesitas para el estudio de la Biblia, de cómo estudiar la Biblia, el primer y gran paso es comenzar. ¿Sabes? Al igual que cualquier empresa importante, a veces la planificación y la anticipación son más intensas que el proceso en sí mismo, que el proyecto en el todo. Así que ármese con estos 7 pasos de preparación. Sin embargo, aunque tú no los tengas todos tus recursos ahora mismo, todo lo que tú necesitas es ahora mismo tomar tu decisión y comenzar a estudiar la Biblia. Fíjense que no te estoy invitando a leer la Biblia, estoy invitando a estudiar la Biblia. Y al comenzar con oración y buscar herramientas y recursos según los necesite, tú vas a progresar en el conocimiento de la palabra de Dios y en conocer a su Salvador, Cristo Jesús. El único camino a seguir es hacia arriba, hacia adelante. Si gusta registrarte para recibir un estudio bíblico gratis, clica abajo, elige uno de los recursos y regístrate para una serie de estudios bíblicos gratis. Eso va a ayudar mucho en tu viaje del estudio bíblico. Ahora, yo quisiera decirte algo. Hubo un momento en mi vida que yo sabía que necesitaba a Dios. Y me agarré a la palabra de Dios. Y clamé a las promesas del Señor. Yo encontré una promesa aquí en la Biblia. De hecho, quiero compartir contigo, ese es mi versículo preferido.
y se encuentra en Salmos, capítulo 37, el versículo 5. La palabra de Dios dice así: y en aquel momento en mi vida que yo necesitaba a Dios, necesitaba con todo mi corazón, el Señor vino a mi vida y transformó mi vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso yo estoy compartiendo contigo la palabra de Dios. Y dice así: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará. No importa la situación en que estás, no importa cómo estás viviendo, no importa quién eres, no importa dónde estás, no importa el desafío que tienes, si tú pones tu vida en la mano de Dios, encomienda tu camino a Él, tú pide orientación a Él y busca las respuestas en su palabra, querido, Dios te va a bendecir. Él te va a guiar, Él va a transformar tu vida, así como Él ha hecho en mi vida y en la vida de millones de personas. Yo conozco muchas personas que sus vidas han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte en este momento, cierre tus ojos y entregue tu corazón a Jesús y haga un compromiso con Él. Y diga: Señor, por favor, ayúdame a estudiar tu palabra. Abre mi mente. Dame, Señor, el deseo de hacerlo. Querido Dios, pon en mi corazón el querer estudiar, el querer hacer tu voluntad. Enséñame, Señor, en tu palabra cómo encontrar tu voluntad. Quiero, Señor, ser un discípulo de Cristo Jesús. Quiero ser parte de este grupo que el pastor está mencionando, de estas personas que van a llenar la tierra con la gloria de Dios, que van a representar el carácter de Cristo Jesús, que el carácter de Jesús va a ser completamente representado en la vida de estos discípulos. Señor, yo quiero ser una de estas personas. Si tú quieres unirte, quieres ser una de estas personas, quieres comprometerte con Dios, quieres estudiar su palabra, quieres pedir sabiduría a Dios, cierre sus ojos ahí donde tú estás y vamos a orar a Dios. Querido Dios, que tu Santo Espíritu pueda hablar al corazón de este mi amigo, esta mi amiga en este momento. Señor, pon el deseo en su corazón de estudiar tu palabra. Señor, pon el compromiso en su vida de apartar un tiempo y buscar un lugar. Señor, pon las herramientas necesarias. Abre el camino, Señor, y envía a la persona que ella necesita para estudiar junto a tu palabra. Señor, y derrama todas las bendiciones, todas las promesas que está reservado aquí, juntamente con la transformación de su carácter, juntamente con el don maravilloso de la salvación. Bendice a esta persona, Señor. Te ruego, en el nombre de Jesús.